Hoy te cuento la historia de un chico, el cual a pesar de no gustarle trabajar, contaba con habilidades e intelecto muy por encima de la media. Sin embargo, aparentaba ser un simple perdedor. Lo que no sabían era que en realidad el tipo era un verdadero prodigio, que gracias a sus habilidades había conseguido graduarse de la Academia de Mercenarios más tryhard. Y no solo eso, sino como el número 1. Claro que lo hizo fingiendo ser un simple plebeyo, para que nadie conociera su verdadero potencial y lo reconociera como una amenaza. Gracias a esto consiguió llevar a su reino a lo más alto, acabando de una manera despiadada con las amenazas que se le presentaban desde las sombras, claro. En el camino ganándose el corazón de algunas chicas de la realeza. Sin embargo, a pesar de aparentar ser una buena persona, en realidad era un desquiciado, que no se tentaba el corazón para acabar con la vida de quienes llegaban a poner en peligro a su chica. Así que si te interesa la historia de este prodigio, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Tensai Oji no Akaji. La historia comienza con nuestro prota, Wayne, el príncipe de Natra, quien recientemente había asumido las riendas de su reino, después de que su padre no pudiera continuar haciéndose cargo de todo. Sin embargo, el chico ocultaba algo, ya que a pesar de que todos creían que sería la persona que sacaría su reino del bache en el que se encontraba, en realidad el chico era un holgazán de lo peor, que ni siquiera estaba interesado en dirigir un reino que se estaba cayendo a pedazos. Esto porque no contaban con un territorio demasiado grande, además de que al encontrarse muy alejados de la civilización, sus terrenos eran demasiado montañosos. Y para empeorar todo, eran un reino demasiado débil, que en cualquier momento podían ser conquistados por cualquier otro. En otras palabras, estaban jodidos. Sin embargo, ahora que su padre había enfermado, el chico no tenía más opción que hacerse cargo de todo. Por cierto, la única persona que conocía al verdadero Wayne era esta chica de aquí, Nimin, quien al parecer pertenecía a una antigua raza, repudiada por todos los reinos. Pero dejando eso de lado, su hermana menor, Falania, le informó al chico sobre algunos rumores que habían estado rondando entre los soldados acerca de que el reino de Marden los atacaría muy pronto. Y sí, sus sospechas eran ciertas, ya que Wei le confirmó que lo más probable era que el reino vecino en pocos días iniciarían un enfrentamiento para apoderarse de Natra, ya que querían aprovechar la debilidad de estos últimos para expandir su territorio. Pero obviamente Wei no lo permitiría, ya que a pesar de odiar las responsabilidades, no dejaría que su pueblo corriera peligro. Unos días más tarde, la batalla estaba por dar inicio. Sin embargo, los soldados del prota estaban aterrados, ya que su ejército únicamente contaba con 3000 hombres, mientras que los enemigos los doblaban en número. Además de eso, el reino de Natra no contaba con experiencia en el campo de batalla. Eso sí, Wayne contaba con un as bajo la manga, así que después de un discurso motivacional, la batalla entre ambos ejércitos dio inicio. Sin embargo, a diferencia de lo que todos esperaban, los soldados del ejército enemigo estaban siendo superados en gran medida por los hombres de Wayne. Claro que todo esto era gracias a las estrategias que previamente el chico les había impartido, para que así la diferencia de número fuera prácticamente nula. A pesar de eso, unos días más tarde, el ejército de Marden consiguió abrirse paso entre los hombres de Natra, con el objetivo de capturar al prota. Lo peor de todo era que habían conseguido acorralarlo. O bueno, eso era lo que creían, ya que al parecer todo había estado en los planes del chico, que había forzado al general enemigo a perseguirlo, para así deshacerse de él, sin tener que derrotar a todo su ejército. Y una vez su mano derecha acabó con la vida del tipo, su ejército poco a poco fue doblegado por los hombres del prota, y después de algún tiempo no tuvieron más opción que replegarse. Obviamente, esa era la oportunidad perfecta para invadir el reino de Marden. Al menos eso era lo que sus súbditos le aconsejaron. Pero este último les explicó que eso no serviría de nada, ya que las tierras de dicho país estaban igual de mal que las suyas. El único objeto de valor en ellas era la mina de oro que recientemente habían descubierto, así que ese sería su próximo objetivo. Obviamente los soldados quedaron impactados con la sabiduría con la que Wayne contaba. El chico incluso había superado sus expectativas. Y sí, tal como el chico se los había dicho, unos días después de lo ocurrido, consiguieron apoderarse de la mina. Claro que según Wayne, ese era solo el principio de la batalla, ya que estaba seguro de que Marden no se quedaría de brazos cruzados. Sin embargo, existía un pequeño problema, ya que uno de sus hombres le informó que después de inspeccionar la mina, habían descubierto que esta se encontraba completamente vacía. En otras palabras, toda la batalla había sido en vano.
Por suerte el prota era un prodigio, y después de deducir que el otro reino tampoco sabía que la mina estaba vacía, estaba seguro de que intentarían recuperarla a toda costa. Así que utilizaría eso a su favor, defendiendo la zona por algunas semanas hasta que Marden no tuviera más opción que negociar con él para devolver la mina a cambio de una fuerte suma de dinero. Eso sí, el chico no contaba con que el reino enemigo estaba más interesado en la mina de lo que esperaba, al grado de enviar a más de 30,000 hombres con la misión de recuperarla, mientras que el chico únicamente contaba con 500 hombres a su disposición, hombres con los que tendría que defender su posición al menos por un mes. Por suerte, una vez la batalla dio inicio, todo estaba sucediendo justo como el chico lo había planeado, ya que por más que Marden nos superaran en número, no podían enviar demasiados hombres a causa de los estrechos caminos de la mina. Obviamente los enemigos no se quedarían de brazos cruzados e intentaron usar algunos túneles subterráneos para tomar al prota con la guardia baja. Sin embargo, no esperaban que Wei ya había deducido eso e incluso había creado una trampa colocando algunos explosivos para deshacerse de más de la mitad de los soldados de Marden, además de aprovechar la distracción para que sus hombres consiguieran extender más el territorio conquistado. El general del ejército enemigo no lo podía creer. El príncipe era un verdadero genio. Pero bueno, 2 semanas habían pasado desde el inicio del enfrentamiento y las cosas cada vez pintaban mejor para Natra. Sin embargo, no esperaban que uno de los comandantes de Marden visitaría su cuartel para negociar, aunque de una manera bastante arrogante, al grado de menospreciar al prota, además de que las condiciones para firmar la paz eran demasiado ventajosas. Obviamente el prota declinó su oferta, pero no esperaba que el hijo de fruta no solo lo insultaría a él, sino también a su mano derecha por pertenecer a la raza de los Flams. Lo que no sabía era que sus palabras habían despertado al demonio dentro del chico, y luego de acabar con el hijo de fruta, decidió mandar todo el plan al carajo, infiltrándose personalmente entre los hombres del comandante enemigo para ponerlo en jaque y acabar con su vida. Obviamente el comandante no sabía cómo carajos lo había hecho, pero el prota le explicó que simplemente había utilizado algunos túneles para llegar hasta su cuartel que obviamente no estaría vigilado por sus hombres, que en ese momento se encontraban combatiendo en el frente. Así que después de causarle una herida mortal, le explicó que no le importaba la batalla entre reinos, pero que el que insultara a Nimin pagaría las consecuencias en una escena épica. Paralelamente nos muestran cómo una maestra de la capital había descubierto que el príncipe Wayne había asistido a la academia militar más importante, ocultando su identidad como parte de la realeza y graduándose como el mejor. En otras palabras, habían creado un monstruo que podría poner en peligro a todos los reinos del imperio. Por otra parte, una vez la batalla entre Natra y Marden terminó, gracias a los actos del príncipe no solo habían conseguido la victoria, sino que habían conseguido apoderarse de varias minas que sí contaban con oro, así que la batalla había sido un éxito y ahora contaban con el capital necesario para continuar haciendo crecer su pequeño reino. Pero bueno, dejando eso de lado, unos días más tarde Wayne tendría que recibir la visita de la princesa del imperio, el reino más importante, y quien resultó ser esta chica de aquí, Lowell, una vieja conocida del prota, que había estudiado junto a él hace algún tiempo. Claro, sin saber que esta última era una princesa tan importante. Sin embargo, el motivo de su visita no era otro que para darle una propuesta de matrimonio. Obviamente el prota no sabía por qué carajos lo hacía. Sin embargo, casarse con ella únicamente podría traerle problemas a su reino, que sería atacado por otros reinos interesados en el poder de la princesa. Así que para no levantar sospechas, después de una cena formal con ella y sus súbditos, la visitó en su habitación para preguntarle cuál era su verdadero objetivo. A lo que la chica le respondió que en realidad únicamente necesitaba su ayuda para apoderarse del imperio. Esto porque luego de que su padre falleciera, sus 3 hermanos mayores habían mantenido una disputa para decidir quién tomaría las riendas del reino. Sin embargo, ella también estaba interesada en asumir el cargo, y para eso necesitaría las habilidades del prota. Además le explicó que después de que uno de sus hermanos tomara el control, Natra muy probablemente sería conquistada por el imperio, así que lo mejor era que unieran fuerzas. Sin embargo, por más tentadora que la oferta le parecía, Wayne declinó, ya que las oportunidades de ganar eran demasiado bajas. Pero bueno, una vez la conversación terminó, Wayne informó a Nimin que lo más probable era que la chica aún no les hubiera dicho toda la verdad tras sus planes, y nos muestran un pequeño recuerdo de cuando el prota solía estudiar junto a la princesa, que lo envidiaba por poseer la libertad de la que ella carecía, así que le pidió que en un futuro le prestara su ayuda para liberarse, a lo que el prota le contestó que le ayudaría únicamente si era capaz de ponerlo en una situación en la que no tuviera más opción que ayudarla. Así que ahora mismo la chica estaba llevando a cabo su plan para conseguir la ayuda del chico. Pero bueno, al siguiente día, el prota nuevamente confrontó a Lowa, explicándole que luego de algunas investigaciones había descubierto cuáles eran sus verdaderos planes, que no eran otros más que utilizar a Wayne para conseguir pruebas acerca de una
especie de complot que se estaba llevando a cabo en el reino vecino de Antagal, con el fin de apoderarse del imperio, aprovechando la disputa entre sus hermanos por el trono, y los cuales no creerían las palabras de la chica, a menos que consiguiera pruebas. Y era ahí donde entraba nuestro prota y su reino, ya que una vez el príncipe de Antagal se enterara que Logua estaba en Natra, intentaría invadirlo para capturarla, pero la chica sabía que el prota podría detenerlo y conseguir las pruebas que necesitaba. Sin embargo, no contaba con que el prota había predicho todo esto, y hace unos días había enviado una carta a Antagal informándoles que la princesa, después de terminar su estancia en su reino, los visitaría personalmente. Así evitaría ser invadido por Antagal y la princesa tendría que buscarse un nuevo conejillo de indias. Sin embargo, no esperaba que el príncipe de Antagal se presentaría personalmente en su reino para pasar algunos días al lado de la princesa. Obviamente Nimin no estaba contenta con la manera que el tipo estaba tratando a Wayne. Sin embargo, este último no tuvo más opción que recibirlo en su territorio para evitar una batalla. Pero bueno, luego de esto, mientras el prota consolaba a su chica por lo de antes, de una manera bastante cercana, llegaron a la conclusión de que quizá Logua se casaría con el príncipe para obtener las pruebas que necesitaba, ya que si lo hacía, tendría los méritos necesarios para completar su objetivo, convertirse en emperatriz. Sin embargo, en la cena, el prota terminó siendo retado a un duelo de práctica por el príncipe de Antagal, en el cual el prota obviamente se dejaría ganar para no provocar malos entendidos. Aunque no contaba con que durante el enfrentamiento, el inútil del príncipe terminaría perdiendo la vida luego de caer de la terraza del castillo. Obviamente esto los ponía en una situación bastante peligrosa, ya que luego de que el padre del príncipe se enterara de lo ocurrido, estaba seguro de que Wayne era el responsable de la pérdida de su hijo, así que tomó la decisión de destruir el reino de Natra. Mientras tanto, el prota aún no sabía muy bien cómo salir de esa situación. Por su parte, la princesa se disculpó por lo ocurrido, diciéndole que no utilizaría el incidente para llevar a cabo sus planes, más bien le prestaría su ayuda para salir del problema. Sin embargo, quedó impactada luego de que el chico le dijera que no tenían oportunidad contra Antagal en una batalla, ya que luego de su último altercado con Marden, únicamente contaban con 500 hombres. Eso sí, le dijo que no se preocupara, él tenía un as bajo la manga para salir del problema. Unos días más tarde, el chico se presentó con un par de hombres en el castillo de Antagal. En otras palabras, se metió en la boca del lobo. Sin embargo, a pesar de que el padre del príncipe quería acabar con él por la pérdida de su hijo, Wayne consiguió convencerlo de llevar a cabo una reunión en la cual informó que la princesa ya conocía acerca de sus planes para rebelarse en contra del imperio y contaba con las pruebas necesarias para hundirlo. Obviamente todo era una mentira para persuadirlo. Aún así, gracias a sus palabras consiguió convencerlo. Eso sí, le dijo que había una alternativa para evitar su ejecución, que no era otra que culpar a su hijo muerto de todo lo ocurrido. Claro que para eso tendría que presentarle las pruebas de todo a la princesa. De esa manera su vida sería perdonada por el imperio. Sin más alternativa, el tipo accedió, diciéndole que en los próximos días le llevaría las pruebas necesarias. Sin embargo, cuando Wayne se retiraba del reino, fue atacado por varios hombres. Por suerte, gracias a sus habilidades, consiguió esquivar un golpe mortal, y durante la batalla descubrió que esos tipos eran los mismos que estaban detrás de incitar a los reinos a rebelarse, y lo más probable era que quisieran deshacerse de las pruebas. Por suerte, había dejado uno de sus hombres en el castillo de Antagal para evitar que eso sucediera, y gracias a sus habilidades y algunos trucos sucios, consiguió derrotar a los tipos que lo atacaban, incluso cortándole un brazo a su líder. Esa era la verdadera personalidad del príncipe. Sin embargo, debían escapar de Antagal lo antes posible, ya que al parecer el tipo de antes había roto su palabra y ahora mismo estaban intentando capturar a Wayne para acabar con su vida. Eso sí, el prota ya había predicho todo esto e incluso era parte de su plan, así que mientras escapaban consiguieron llevar a los hombres del tipo al lugar donde los hombres del prota lo esperaban, mientras que algunos de los soldados al mando de la princesa sellaron su ruta de vuelta a Antagal para evitar su intento de escape. Gracias a esto consiguieron capturar al tipo, y el prota le explicó que todo había estado en sus planes, ya que a pesar de que consiguieran las pruebas en su contra, sería muy difícil sacarlo de su propio reino. Sin embargo, eso ahora no sería necesario. El tipo, al verse acorralado, no tuvo más alternativa que confesar todo acerca de su crimen, suplicando el perdón de la princesa, quien ahora contaba con las pruebas suficientes para presentarlas ante el imperio, mientras que por su parte Wayne sería recompensado por el imperio por su ayuda en el altercado. Pero bueno, después de lo ocurrido, Logua le confesó a Nimi
Nimin que a pesar de haber cancelado su compromiso con Wayne, en realidad sí estaba enamorada de este último. Sin embargo, aún no se consideraba digna de estar al lado de alguien como el prota, al menos no hasta haberse convertido en emperatriz del imperio. Y bueno, después de lo ocurrido, unos días más tarde, Wayne recibió una invitación del reino vecino de Kabari para visitar su territorio, invitación que lamentablemente no pudo rechazar, ya que eso podría generar algunos problemas políticos entre sus naciones. Por cierto, Nimin tuvo que teñirse el cabello para poder acompañarlo, ya que su raza era detestada en dicho territorio. Sin embargo, al parecer la invitación era una trampa de parte del reino de Kabari, quienes habían formado una sociedad con algunos traidores del reino del prota para acorralarlo y acabar con su vida. Pero obviamente Wayne no se rendiría sin dar pelea, así que una vez fue interceptado por varios mercenarios, con ayuda de Nimin consiguió escapar hasta el territorio de Marden, los mismos con los que había disputado el conflicto por la mina, pero los cuales terminaron salvando su vida al acabar con los atacantes. Eso sí, al enterarse que estaban ante el príncipe, terminaron llevándolo a su castillo, en donde fue recibido por esta chica de aquí, Zeno, quien había tomado las riendas de todo, luego de que su rey hubiera sido capturado por el reino de Kabari y torturado brutalmente. Así que le preguntó al prota cuál era la razón por la que estaba atravesando sus tierras, aunque una vez el prota le reveló que estaba por reunirse con los líderes de Kabari, la chica intentó acabar con su vida para evitar una alianza entre estos reinos. Sin embargo, el prota le explicó que no tenía ninguna intención de aliarse con esas escorias. Es más, le propuso acompañarlo para averiguar cuáles eran los planes de sus dirigentes, ya que tenía la sospecha de que ellos estaban detrás del último ataque. Y bueno, una vez ambos reinos formaron una alianza temporal, se dirigieron hasta el reino de Kabari con el objetivo de reunir información importante. Por cierto, una vez ahí, Wayne notó que algunos de los guardias habían sido parte del último ataque que había recibido. En otras palabras, sus sospechas eran ciertas. Por otra parte, una vez en el castillo, el prota fue recibido por el rey de Kabari, quien explicó que la razón por la que lo había llamado era principalmente para invitarlo a unirse a la élite sagrada, una especie de organización conformada por varios dirigentes de algunos reinos que pertenecían a una especie de religión. Claro que la única razón de esto era para poder integrar a sus filas al reino de Natra, y el prota, que sabía esto, no estaba dispuesto a unirse a ellos, y menos después de escuchar de Catmelia, una de sus miembros, que la condición para formar parte de ellos era que terminara su conquista a Marden, acabando con todo su poderío militar. Pero bueno, una vez el prota declinó su invitación y se retiró del lugar, nos revelan que la chica al parecer estaba detrás de los tipos de antes, los que habían estado organizando la rebelión contra el imperio. Y eso no era todo, ya que Nimin descubrió que el rey de Kabari estaba planeando acabar con Wei en caso de que este último no aceptara su oferta. Por suerte, unas horas más tarde la chica le transmitió al prota toda la información acerca de la trampa, el cual llegó a la conclusión de que su anterior conflicto con Marden había sido provocado por el rey de Kabari, quien quería aprovechar la pelea para invadir el reino de Natra, aunque sus planes fueron truncados después de que el prota obtuviera rápidamente la victoria. Y lo más probable era que ahora quería formar una alianza con este último para extender su territorio, y en caso de que la rechazara, acabarían con él. Unos días después de esto, el prota tendría una reunión con el tipo de antes, en la que obviamente le propuso formar una alianza entre sus reinos. El chico, que había previsto todo esto, ni siquiera estaba pensando en aceptar, aunque su paciencia se terminó después de que el hijo de Fruta le pidiera como obsequio algunos flams de su reino, la misma raza de Nimin, para cazarlos como deporte. Esto, como siempre, sacó a relucir el monstruo dentro del prota, quien sin pensarlo acabó con la vida del rey y los guardias en la habitación. Zeno, quien lo había acompañado, no podía creer la furia con la que el prota había actuado. Obviamente, después de hacerlo, Wayne y sus hombres tuvieron que escapar rápidamente de Kabari. Eso sí, dejaron un caos atrás para que fuera difícil perseguirlos, y dieron a conocer las pruebas de que su rey estaba por iniciar un golpe de estado contra el imperio. Sin embargo, mientras escapaba, estaba siendo esperado por los traidores dentro del reino de Natra. Por suerte, todo esto estaba dentro de los planes del chico, quien había predicho todo eso y había traído a sus perseguidores justo el encuentro con los traidores, para que así ambos se acabaran entre sí, sin que este último tuviera que entrar en combate. Unos días más tarde, luego de que Wayne regresara a su castillo, Zeno le reveló que en realidad ella era la princesa de su reino y no una simple guardia. Además, después de ver cómo solía actuar, puso su reino bajo las órdenes del prota, ya que sabía que él podría dirigirlos mucho mejor que ella. En otras palabras, el reino de Marden ahora pertenecía al reino de Natra, que había logrado expandir su territorio. Pero bueno, unos días después de esto, el prota recibió una nueva invitación, esta vez de parte de Lowa, quien invitaba a una celebración que se llevaría a cabo en el imperio. Sin embargo, Wayne no estaba planeando asistir, ya que debía hacerse cargo de todos los problemas que las últimas batallas le habían traído. Aunque no esperaba que su hermana, para intentar ayudarlo, se ofrecería a asistir en representación de Natra.
Wayne no estaba muy de acuerdo con la idea, pero le permitió asistir. Eso sí, sería acompañada por su mano derecha. Una vez en la celebración, fue recibida por Lowa, quien le presentó a sus hermanos mayores, los mismos que se disputaban el trono, y los cuales habían estado esperando al prota para establecer una alianza con este último, ahora que su poder había aumentado en gran medida. Por suerte el prota, antes de que partiera, le había dado algunas indicaciones a su hermana de cómo debía tratarlos. Sin embargo, Demetrio estaba furioso por el desaire del prota al no asistir a la fiesta, al grado que por intentar vengarse le propuso matrimonio a la chica, con la excusa de que así sus reinos establecerían una alianza. Obviamente la chica no estaba planeando aceptar, hasta que el hijo de Fruta le explicó que si se negaba, cuando él se convirtiera en emperador, destruiría el reino de Natra. Por suerte, en el momento justo, el prota entró en escena, ya que nunca estuvo tranquilo de dejar a su hermana con hijos de fruta como esos. Y una vez ahí, como siempre, utilizó su astucia para salir del problema, diciéndole a Demetrio que no veía problema con que contrajera matrimonio con su hermana, ya que él también haría lo mismo con Lowa. Al escuchar esto, Demetrio quedó frío, ya que sabía que si el prota conseguía tanta influencia sobre la familia real, gracias a sus habilidades, incluso podría llegar a convertirse en emperador. Así que obviamente le dijo que lo mejor era reconsiderar la idea del matrimonio y posponerlo para otro momento. Por otra parte, el hermano menor de Demetrio, ahora que el prota había llegado a la ciudad, estaba planeando acabar con él, ya que estaba seguro de que un prodigio como él podría traerle problemas en el futuro. Unos días más tarde, Demetrio nuevamente llevó a cabo una reunión con el prota, ya que aún no existía la idea de aliarse con alguien tan habilidoso. Sin embargo, en la reunión, el prota notó que su taza de té estaba envenenada, así que exhortó a la empleada a beberlo. Pero cuando ésta se negó, Demetrio, quien no era el responsable, bebió el contenido de la taza, siendo afectado de inmediato por el veneno. Por suerte, no perdió la vida. Pero ahora el principal sospechoso de lo ocurrido no era otro más que Wayne. Mientras tanto, los hermanos del príncipe habían movilizado sus tropas a la ciudad donde tenía lugar la celebración, la ciudad de Mertens, conformada únicamente por comerciantes, ya que creían que quizás sus habitantes habían tenido algo que ver con el atentado. Por otra parte, la Lid Sagrada se había enterado de todo, y usando como excusa intentar proteger a los ciudadanos, habían movilizado sus tropas para detener al imperio y apoderarse de dicha ciudad, por lo que una batalla entre ambos bandos estaba por librarse. Sin embargo, las pérdidas para los pobladores serían inmensas, y al tratarse de una ciudad de comerciantes, no sabían bien a qué bando debían apoyar. Por suerte, el prota creó un plan para salir del problema, utilizando a su hermana para convencer a los ciudadanos de abandonar la ciudad y pedirle asilo a la Lid Sagrada, quienes no esperaban tener tantas personas pidiendo su ayuda y no sabían cómo debían actuar. Fue entonces cuando Wayne entró en acción, ofreciéndoles un trato y pidiéndoles únicamente algunas armaduras, ya que el pueblo de Mertens se enfrentaría al imperio por su propia cuenta. Claro que su ayuda sería recompensada por los comerciantes con una fuerte suma de riquezas. Eso sí, su reino no pertenecería a ellos, a lo que los de la Lid, que les parecía un buen trato, aceptaron. Así que una vez los comerciantes obtuvieron sus armaduras, estaban por enfrentarse al imperio. Pero tranquilos, antes de que la batalla comenzara, el prota se reunió con ambos hermanos, diciéndoles que había deducido que el propio príncipe Demetrio había estado detrás de todo el incidente. Esto porque ser víctima de un atentado le traería el apoyo de varias facciones en el imperio, así que el pueblo de Mertens no tenía nada que ver con eso. Y claro, el hermano que estaba detrás del atentado no dudó dos veces en apoyar las palabras del chico, así que ahora no existía motivo para atacar al pueblo comerciante, el cual, después de ser salvado por el príncipe, le juró lealtad a la facción de la princesa Lowa, ya que Wayne había accedido a ayudarla un poco en su lucha por el trono del imperio. Y claro, como siempre, el príncipe había escapado nuevamente de otra sentencia de colgar los tenis. Pero bueno, días después de esto, una vez Wayne regresó a su reino, se enteró que gracias a su alianza con Marden, sus riquezas habían aumentado en gran medida. Además, días después recibió la visita de Zeno, quien por consejo de su mano derecha estaba buscando contraer matrimonio con este último, para que así los lazos entre sus regiones se fortalecieran. Sin embargo, luego de pasar algunos días al lado de este último, le explicó que no podía casarse con él, diciéndole como excusa que no le parecía demasiado atractivo, aunque la verdad era que lo admiraba demasiado y creía que no era digna de estar con alguien como él. Dejando eso de lado, unos días después de esto, el prota había acordado reunirse con el rey de Soljetz, un reino cercano al suyo, y el cual, por cierto, era el mismo tipo que pertenecía a la Lid Sagrada, con quien había negociado hace un par de días. El prota creía que quizá este último había organizado la reunión para formar una alianza entre sus reinos y así poder conquistar al reino de Lunio. Sin embargo, por más que el prota intentaba hablar con este último para acordar los términos de dicha alianza, el tipo continuaba evadiéndolo. Esto hizo pensar a Wayne que quizá todo se trataba de una trampa y sus verdaderas intenciones eran las de acabar con él. Así que por última vez se reunió con el tipo para ponerle su proposición sobre la mesa,
Lo que no esperaba era que el viejo al final terminó aceptando llevar a cabo una alianza entre sus reinos. O bueno, eso fue lo que le dijo al chico, ya que en realidad había formado una alianza con el reino que Gwen quería conquistar, ya que el prota le parecía mucho más peligroso. Y unos días después, luego de que el prota regresara a Natra, el tipo movilizó sus tropas para conquistar las tierras del chico, quien luego de enterarse no estaba demasiado preocupado. Esto porque luego de ver la manera en la que el tipo se comportaba, había deducido sus verdaderos planes y obviamente creado una contramedia para eso. Así que mientras el rey Soljetz atacaba sus fronteras, el prota únicamente envió a algunos de sus hombres para ganar tiempo, mientras este último le dio una pequeña visita al duque de Lunio, el mismo reino que se había aliado con el rey Soljetz. Obviamente el duque no sabía por qué el prota se entregaba en charola de plata ante él, aunque claro, todo era parte de los planes del chico, quien intentó llegar a un acuerdo con dicho duque, el cual lamentablemente lo rechazó, ya que en sus planes estaba ganarse el respeto de la Lid Sagrada, para que su reino contara con más influencia. Por suerte el prota ya contaba con esto, y luego de que sus peticiones fracasaran, le reveló que desde hace algún tiempo habían estado introduciendo un veneno de acción lenta en las prendas que su reino le exportaba al suyo, así que utilizaría la debilidad de su gente para enviar a toda la población del reino de Natra como refugiados al reino del duque. Claro, después de que su territorio fuera conquistado, lo cual obviamente ocasionaría que su territorio no tuviera los recursos para lidiar con tantos problemas, y obviamente los reinos aledaños aprovecharían la debilidad para conquistarlos. Claro que todo eso se podía evitar si unía fuerzas con él para derrotar al rey Soljetz, ya que si lo hacían no tendría problemas en brindarle el antídoto. Por cierto, todo lo del veneno era un invento del chico, pero el duque, que no sabía si era cierto o no tuvo más opción que aceptar. Así que utilizando el ejército del duque junto al suyo, el prota consiguió poner en jaque al rey Soljetz y sus hombres. Y luego de ser capturado, el chico, para evitar un enfrentamiento con la Lid Sagrada por acabar con otro de sus miembros, le ofreció al tipo convertirse en un estado vasallo y servir al reino de Natra. Claro que si no lo hacía, sería sentenciado a colgar los tenis. A pesar de eso, el tipo aceptó ser conquistado por Gwen con una condición: que le dijera cuál era su verdadera misión, a lo que el prota no tuvo problema en revelársela, dejando al tipo aterrado con sus palabras. Eso sí, estaba ansioso por saber si ese chico conseguiría cumplir su objetivo, por lo que no tuvo problema en firmar el tratado. Sin embargo, aquí termina el anime, sin revelarnos cuáles son los planes del chico, y con todos los gobernantes ahora reconociendo que Gwen es la mayor amenaza para sus reinos, dejándonos a las puertas de futuras batallas. Lamentablemente el anime aún no cuenta con una segunda temporada, así que no nos queda más opción que esperar para saber cómo continuará la historia. Pero bueno, si les gustó el video y les gustaría que les trajera el resumen de la segunda temporada apenas salga, no se olviden de dejarme su poderosísimo like y un comentario con la frase prodigio. Si alcanzamos los 1000 comentarios, la próxima semana tendremos 2 resúmenes. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.